La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder, mucho poder. Levanta tus manos y dile: Señor, hazlo otra vez. Si has tenido un quebranto de salud, un familiar tiene un quebranto de salud, así con las manos levantadas como si estuvieras trayendo tu milagro del cielo. Dile: Señor, trae tu reino y que tu voluntad se establezca, así como es en los cielos, aquí en la tierra. Y dile: lo creo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Feliz día del Padre a todos los padres de sangre, a todos los padres que tienen hijos adoptados, a todas las madres, cabezas de hogar que les toca hacer de padres, a todos los tíos que tienen que hacer con sus sobrinos de padre, y aún a todos los que aún no son padres. Recuerde que el Señor le dijo a Abraham: padre de multitudes, cuando no tenía un solo hijo. Feliz día, papás. Un fuerte aplauso para ustedes. Aún para los abuelos también, que les toca hacer de padres, para todos los que se conectan con nosotros a esta hora en nuestro campus online, Minicampus Río Negro, Guarne, Marinilla. Feliz día, papás. Hoy he titulado este mensaje: el viejo confiable. ¿Cuántos saben que en nuestra cultura latina se usa la palabra viejo para hablar del papá o para hablar de un amigo? Yo recuerdo que un técnico, aún empezando mi carrera, estando yo muy joven, me decía viejo, lo que no me favorecía mucho para mi carrera deportiva. Pero hoy vamos a hablar del viejo confiable. Hemos tenido como humanidad, creo que, mucho progreso en el área de la tecnología, la comunicación y la ciencia, pero también creo que moralmente hemos decaído. Cosas que escandalizaban a la mayoría de personas tiempo atrás, hoy en día muchos las ven como normales. En todo el tiempo del inicio de la pandemia, cuando estuvimos encerrados tanto tiempo, uno tenía que trabajar desde casa, las hijas tenían que estudiar desde casa, y bueno, se hace difícil. Luego queríamos como disfrutar o salirnos un poquito de esas pantallas, porque todo lo hacíamos virtual, pero entonces o hacíamos juegos de mesa o nos conectábamos a otra pantalla, al televisor, y escogíamos como una serie, una película, y siempre buscábamos la clasificación y decía 13 más. Ah, no, 13 más está bien, vamos confiados. Pero a veces 13 más salían unas cosas y uno tenía que apagar o adelantar la película, y uno decía: esto es 13 más, ¿cómo será 16 más? ¿Cómo será 18 más? ¿Cómo será 30 más? Dios mío. Creo que moralmente la humanidad ha decaído. Cuando uno mira las estadísticas de crimen violento, cuando uno mira las estadísticas de abuso de alcohol, drogas, adicciones, aún a los juegos de azar, a embarazos en adolescentes, a inmoralidad sexual, aún en ese tiempo ha aumentado mucho las personas que atentan contra su integridad física. Cuando uno mira todas estas cosas, tienen un factor sobresaliente, y es la ausencia del padre. Generalmente producto de la desintegración familiar. En Colombia la tasa de divorcio es el 45%, casi la mitad. Imagínate. Hay dichos populares que dicen: ah, mamá es una, papá es cualquiera. Qué dicho tan mentiroso. Mamá es una, papá también es uno. Y así como se celebra el Día de la Madre y se hace tanto honor a la madre, que está muy bien, así mismo debería hacerse el padre, porque el padre es una persona muy importante, vital, necesaria en la vida de cualquier hijo, de cualquier hija. Un dato también importante es que referencias científicas atribuyen el 70% de las enfermedades modernas al estrés. Y una de las cosas que más genera estrés en la vida de una persona es la ausencia del padre. Miren lo importante que es esa figura paterna. Tenemos muchísimos jóvenes que no se saben relacionar. ¿Sabe por qué? Porque no saben amar. Sus relaciones son en su mayoría relaciones superficiales, y por eso son llevados por cualquier influencia, así esa influencia sea nociva. El hogar es donde los niños y los jóvenes, los adolescentes, aprenden a relacionarse. Es decir, el hogar es donde aprenden a amar. ¿Cómo? Cuando ven cómo papá ama a mamá y mamá ama a papá.
y cómo reciben ese amor de los padres a ellos que son hijos y cómo lo pueden manifestar, ese amor entre hermanos. Por eso si se quebranta el hogar, tenemos graves problemas. La ausencia de papá genera graves problemas. ¿Estamos enseñando a amar o estamos enseñando a odiar? Es una buena pregunta para hacernos desde nuestros hogares. Entonces hay muchos problemas en el mundo, muchísimos, pero creo que uno de los mayores, de los más grandes, es la falta del padre. La palabra patria viene de pater, que significa padres, es decir, cómo construir patria sin verdaderos padres. El mundo necesita padres, el mundo necesita hombres que sean buenos esposos. ¿Sabe algo que me preocupa? Que muchos jóvenes se están convirtiendo en padres sin saber qué es un hombre. Y es importante saber qué es un hombre. Si un niño, si tu hijo, si tu hija, o tu sobrino, tu sobrina, o cualquier niño o niña viniera y te preguntara qué es un hombre, ¿tú qué le responderías? ¿Cómo tú definirías lo que es un hombre? Un día me hicieron una pregunta muchos años atrás que me confrontó. Hoy en día puedo responder de una manera diferente. Pero la pregunta era, ¿te gustaría que tu hija se casara con alguien como tú? ¿O eso le destrozaría el corazón? Porque el primer modelo de un hombre para tu hijo y para tu hija eres tú. Y debemos poner un punto tan alto con nuestros hijos, con nuestras hijas, que cualquiera que se las lleve sea mejor que nosotros. Tenemos que dejar un punto alto. Es por eso que muchas niñas, 12 o 13 años, cualquiera que les ofrece una pieza salen corriendo, porque no tienen ese modelo de hombre y de padre que les ponga un punto alto. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué es un hombre? Porque si nosotros no definimos qué es un hombre, el mundo se los va a definir. Y el mundo define hombre como alguien fuerte, talentoso para un deporte, como alguien que habla duro, que se ve cool con un cigarrillo o con una copa en la mano, alguien que tiene muchas mujeres, alguien que siempre está hablando por celular porque es supremamente ocupado y no tiene tiempo, que tiene muchos seguidores en redes, que gana mucho dinero, que gana todas las peleas. Eso es lo que el mundo define como hombre. Y la verdad es una imagen pobre y casi que patética de lo que es un hombre. Eso no es un hombre. Por lo menos no es un hombre como lo definiría Dios o como lo define la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es un hombre? Necesitamos saber qué es un verdadero hombre para poderlo modelar. Y aunque estoy hablando específicamente a los hombres en esta mañana, créame que las mujeres van a ser las más beneficiadas teniendo hombres a la manera de Dios. Para definir lo que es un hombre, tengo que hacer una comparación entre el primer Adán y el segundo Adán, que es Jesús. Y voy a hablar de 3 características. Hay muchas, pero 3 que para mí son relevantes o las más relevantes y de gran importancia en este tiempo. Voy a utilizar el acróstico MAN, hombre en inglés, para generar una mayor recordación en ustedes de lo que es ser un hombre. Y quiero poner la base bíblica un poquito larga. Voy a leer la Génesis 3, versículo 1 al 13. Dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, importante, que estaba con ella, y él también lo comió. Versículo 7. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse.
Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo comí. Entonces el Señor, versículo 13, le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Vámonos con la M, la primera característica de lo que es un verdadero hombre. Diga conmigo: hombre, mi mayor ambición es agradar a Dios. No está muy convencido, dígalo conmigo: mi mayor ambición es agradar a Dios. Esa es la primera característica de un hombre según Dios. Su mayor ambición es agradar a Dios mismo. ¿Ustedes saben que Adán y Eva sabían lo que Dios quería o no? Claro que lo sabían. Dios les había dicho: mire, todo este jardín es para ustedes, disfrútenlo. Pero hay un límite, y es este árbol que está en la mitad. Los límites son saludables. Los límites son como cercas que nos guardan de irnos a un abismo. Los mandamientos de Dios son límites. Los mandamientos de Dios son cercas. El periodista inglés G.K. Chesterton dijo: cuando derribas una cerca, siempre detente lo suficiente para preguntar por qué alguien la puso allí. Los mandamientos no son caprichos de Dios, son límites para guardarnos. Adán y Eva saltaron esos límites. Adán y Eva saltaron esas cercas, provocando la caída de toda la humanidad, pero se reflejó primero en sus hijos. Caín mató a Abel. Satanás fue muy astuto en la tentación con Eva, y no podemos ignorar sus maquinaciones. Eva está clara cuando le dice: mire, no es de todos los árboles, es de uno que no debemos comer, porque el Señor dijo que si lo hacíamos, si lo tocáramos, al menos moriríamos. Y Satanás, ¿qué responde? No morirán. No le respondió solo a Eva, no le dijo: no morirás. Le dijo: no morirán, porque Adán estaba ahí, ¿recuerda cuando leímos? Sino que serán como Dios. Qué astuto, porque la meta de la vida, la meta de todo creyente es ser como Dios, ¿o no? Todos queremos crecer a la estatura de Cristo, pero querer ser como Dios es diferente a querer ser Dios. Satanás no quería ser como Dios, Satanás quería ser Dios, lo que hizo que fuera echado de los cielos. Pero lo interesante es que con esa mentira se arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo con él, lo que conocemos como ángeles caídos, demonios. Y hay mucha gente que no quiere caer sola, sino arrastrarte con ellos. Por eso nuestra mayor ambición, ¿cuál debe ser? Agradar a Dios. Cuando miras a Jesús, cuando lo miras en Getsemaní, ¿qué está diciendo él? Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lees los evangelios y Jesús está diciendo: yo solo hago lo que veo a mi Padre hacer, y yo solo digo lo que mi Padre me dice. La mayor ambición de Jesús es agradar al Padre, y esa debe ser nuestra mayor ambición. Cuando uno determina agradar a Dios, tiene que hacerlo con todo su corazón, no de una forma tibia. Y cuando uno decide agradar a Dios con todo su corazón, a pesar de todos los retos que eso implica, la vida de mucha gente es muy impactada, más de lo que usted y yo podemos ver con estos ojos naturales. Y es imposible hacer eso sin la presencia del Espíritu Santo. La mayoría de personas que conocieron a Jesús fueron mejor personas de que lo conocieron, ¿o no? Solo con excepción de uno. ¿Quién? Judas. Pero no porque Jesús haya hecho menos por Judas, no. Él tomó su propia decisión. De hecho, usted y yo somos mejores personas desde que conocemos a Jesús, ¿o no? Si no somos mejores personas desde que conocemos a Jesús, es porque estamos viviendo una religión y una relación con el Hijo de Dios. Y la gente que nos conoce como ese aroma de Cristo debería ser mejor persona desde que nos conoce a nosotros.
especialmente los que mejor nos conocen, la esposa y los hijos. Pregunta para los caballeros: ¿tu esposa y tus hijos son mejor personas de que te conocen a ti? Vivimos en un mundo que quizás lo que la gente más admira es el don, es el talento y todo el reconocimiento que eso puede traer. Y no está mal, yo admiro a mucha gente con dones y talentos fabulosos, pero no es lo que más deberíamos admirar. Lo que más deberíamos admirar a una persona es su carácter, es la forma en que vive y cómo trata a los demás. Cómo trata a un mesero, cómo trata a uno de estos hermosos servidores que nos reciben. ¿Cómo trata a la persona que te acomoda? ¿Cómo trata a un niño? ¿Cómo trata a un anciano? Es más, ¿cómo trata a una mascota? Pero especialmente, ¿cómo trata a su propia familia? Imagínate que la mayoría de personas sobre las cuales Dios te dio algún tipo de influencia, grande o pequeña, pudieran decir algún día: uy, yo soy mejor persona desde que lo escuché a usted, o lo vi a usted hacer algo, o vi cómo usted trataba a su familia. Ayer alguien me preguntó: ve, ¿cuál es el cantante de música que más admiras? Y me preguntó: es Marcos Brunet. Yo estuve en un congreso con Marcos Brunet que para mí partió mi ministerio en dos. Pero la persona que yo más admiro es Alex Campos. Y él me miró y me dijo: ¿y por qué? Y yo le dije: porque cuando veo a Natalia, su esposa, llorar cuando él canta, cuando ha escuchado las canciones de él seguramente miles de veces, eso dice mucho. Porque cuando veo cómo ella lo mira y cómo él mira a ella y cómo él habla de sus hijos, él es un músico impresionante, pero es un mejor hombre de Dios. Y su esposa y sus hijos avalan eso. Entonces, el don, el talento, es un regalo que Dios nos dio. La forma como usamos esos dones, esos talentos, es el regalo que nosotros le podemos dar a Dios. No se trata tanto de la magnitud de la habilidad, sino de lo que hacemos con ella para honrar a Dios e impactar la vida de la gente, bendecir la gente. Entonces, número uno, diga conmigo: mi mayor ambición, agradar a Dios. Eso es lo que es un verdadero hombre, de ahí comienza. Número dos, diga: asumir responsabilidad. Asumir responsabilidad por errores y pecados, y asumir responsabilidad por llamado de ser un ejemplo, especialmente como hombre, como esposo y como padre. ¿Sabe que Adán y Eva pecaron los dos, cierto? ¿Quién pecó primero? Eva. ¿A quién llamó Dios primero? ¿Por qué? Porque el que tiene más autoridad es más responsable. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Dios quería que ellos fueran transparentes cuando los llamó. ¿Quién puede decir que no se equivoca? Dios siempre está dando la oportunidad de que reconozcamos nuestros errores. Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes vergüenza? ¿Acaso fue que comiste del árbol que te dije que no comieras? Dios no le estaba preguntando por una ubicación. Dios no estaba jugando escondidijo con él. ¿Dónde estás? Significaba cómo está tu corazón. Porque cualquier persona que ama a Dios es sellada con el Espíritu Santo. Cuando vive en un pecado oculto, no me diga que está bien, porque eso parte el alma y no te deja vivir en paz. Yo le he fallado cantidad de veces a Dios, pero 2 veces de las que le he fallado he sentido un dolor tan profundo, un desgarrar por dentro, que he llorado como un niño por haberle fallado a Dios, porque siento que contristé al Espíritu Santo y hasta lo apagué. Y yo no quiero sentir eso nunca más en mi vida. Y Dios nos da la oportunidad de ser transparentes, y es un riesgo si no lo somos, porque entonces permitiremos que nuestro corazón se endurezca, y créeme, de una u otra manera en algún momento vamos a ser expuestos. Porque a Dios le interesa tu corazón más que cualquier otra cosa. Cuando un pecado no es confesado, familia, y no hay un verdadero arrepentimiento, su efecto se extiende. Yo estoy seguro que Eva, cuando mordió, tuvo que haber sentido el dolor y el veneno de la serpiente
penetrando por sus venas. Pero aún así le dio a Adán. Y a Adán no asumió la responsabilidad de proteger su esposa, de decir: no, estás escuchando la voz del diablo, eso no. Y no asumió la responsabilidad de callar al diablo, de apagar su voz y de cuidar a su generación. Cuando hacemos algo que está mal, no nos arrepentimos, muchas veces caemos en la trampa de este falso alivio que produce la culpa. Ay, siquiera no fui yo sola, fue con él. Siquiera no caí yo solo, caímos los tres, caímos los dos. Mire, una cosa es tropezar y otra cosa es ser piedra de tropiezo. Es doble pecado. Uno no puede tratar con la culpa sin eliminar la causa. Usted le da un dolor en su cuerpo, se toma un analgésico. El dolor le vuelve a dar, se toma un analgésico. Usted se siente bien mientras está bajo el efecto del analgésico, ¿cierto? Ay, si le da más fuerte, entonces toma una dosis más fuerte. Y si le da mucho, mucho más fuerte, entonces ya se inyecta algo más fuerte. Pero ahí por dentro, si usted no sabe cuál es la causa, ese dolor lo puede matar. ¿Sí o no? Así es con el pecado. A veces uno intenta como aplacar su conciencia con algunas cosas, pero ese pecado te puede destruir. Puede destruir tu familia, puede destruir tu negocio, puede destruir tu vida. Y hay que ir a la causa. Y para ir a la causa hay que ser transparentes. Iglesia, la verdadera libertad no es poder hacer lo que uno le place, sino poder elegir siempre hacer lo correcto. Se trata de ser la persona correcta aunque nos encontremos en las circunstancias más incorrectas. Ninguno de ellos dos asumió la responsabilidad. ¿Sabe qué hizo Adán? Le echó la culpa a Dios y a Eva, a la mujer que usted me dio. Mire, Dios, si usted no me hubiera dado esa vieja, hermano. ¿Y qué hizo Eva? Le echó la culpa al diablo. Es que el diablo cochino, mentiroso, vea. ¿Dijeron mentiras? No, pero dijeron medio verdades. Porque no dijeron sí, lo escuchamos, nos sentimos tentados. Y vimos que el fruto era rico y aunque sabíamos que era incorrecto, lo hicimos. Y sí, yo guardé silencio, yo estaba ahí. No sé si estaba jugando play, por eso no me di cuenta, pero estaba ahí cuando la tentó y no fui capaz de callarlo y no fui capaz de protegerla a ella. Las personas que aman más su posición que su relación con Dios, fracturada a causa del pecado, pueden reaccionar de tres maneras. 3E. La primera E, echar la culpa a otros, lo que hicieron Adán y Eva. La segunda E, excusándose. Ah, no, yo sí le puse el ojo morado, pero es que ella se lo ganó. Entrar en una posición de víctima. Sí, yo sí lo hice, pero me tocó. Antes, que dé gracias. Y la otra E, evadiendo. No, ¿de qué estás hablando? No. Entonces para evadir hay que mentir. Y para tapar esa mentira hay que poner otra mentira. Y para tapar esa otra mentira hay que poner una mentira más grande. Y entra en un círculo de mentira donde ya después no se sabe ni qué es verdad. Ser transparente y vulnerable es una de las cosas más difíciles para hacer, especialmente cuando se está en posiciones de autoridad, influencia o reconocimiento. Pero es lo único que trae sanidad y libertad. Naamán, una historia en el Antiguo Testamento, es un general del ejército sirio, un hombre de 5 soles, admirado por todo un pueblo y temido también por sus grandes conquistas en batalla. Pero tiene lepra. ¿Sabe lo que era la lepra en ese tiempo? Y tiene una esclava que trajo en una de sus batallas. Y ella le dice, mire, vaya que hay profeta en Israel que lo puede sanar. ¿Usted cree que cuál era el mayor deseo de Naamán? No eran sus 10 soles, no eran su reconocimiento. ¿Cuál era? Salud. Y va donde el profeta le dice, métase 7 veces en el Jordán. En el Jordán hay ríos más limpios. ¿Por qué tiene que ser en el Jordán, que es un lodazal? Pero yo creo que el problema para Naamán no es seguir la orden loca que Dios le dio a través del profeta. ¿Sabe cuál creo que es el problema? Que para meterse al Jordán tiene que quitarse la armadura, ¿sí o no? Porque si se mete con la armadura, ¿qué pasa? ¿Sabe cuántos kilos pesaba eso? Se ahoga.
Pero para quitarse la armadura, al quitársela tiene que mostrar lo podrido que está. Tiene que mostrar todo lo que huele mal. Ser vulnerable y transparente ante todos los que están viendo. Pero es la única forma de ser sano. Cuando usted muestra lo que huele mal en su vida, es la única forma en que Dios puede tratar con eso. Porque aunque Dios lo sabe, si usted y yo no lo mostramos, no hay manera de ser sano y ser libre. Un hombre de verdad sabe cuando el problema es él y reconoce, dice: el problema soy yo. Y hace lo que sea necesario para arreglarlo, se arrepiente, pide perdón, busca restauración, se levanta cuantas veces sea necesario, porque sabe que no se trata de perfección, sino que se trata de progreso, de avance hacia la madurez. Entonces no se rinde nunca para ser ese hombre que él sabe que debe ser, y nunca adopta una posición de víctima. Una posición de víctima es muy, muy preocupante, iglesia. Nunca le permitamos a nuestros hijos levantarse con una mentalidad de víctimas, porque eso es muy dañino. Una mentalidad de víctima lo lleva a uno a caer en el juego de echar la culpa y de la vergüenza. Entonces uno culpa a todo el mundo. Yo lo hice. Uno culpa al gobierno, uno culpa a los padres, uno culpa a las instituciones, uno culpa a los profesores. Uno culpa a todo el mundo. Y no es que esas personas no tengan responsabilidad, claro que la tienen, pero que las otras personas no asuman la responsabilidad no me pueden llevar a mí a no asumir la mía. Enseñémosle a nuestros hijos a asumir la responsabilidad por su propio futuro y a tomar decisiones que agraden y honren a Dios. Y Dios va a respaldar eso. ¿Cuánto lo creen? Denme una amén audible, por favor. Adán no asumió responsabilidad. ¿Dónde lo llevó esto? A ser echado fuera del jardín. De la bendición de Dios. Pero el segundo Adán, Jesús, aunque no pecó, asumió toda la responsabilidad del pecado de nosotros. Y no solo lo asumió, hizo lo que era necesario para erradicar ese pecado. Fue a la cruz y murió. Entonces, ¿cuál es el segundo ejemplo? ¿Cuál es el primer ejemplo? Jesús. Este es nuestro ejemplo. Número 1, mi ambición es agradar a Jesús. Número 2, asumir la responsabilidad. Y número 3, diga conmigo, no negociar mis convicciones. No negociar mis valores morales. Ahora, ¿de dónde debemos formar esas convicciones? En la palabra de Dios. Entonces, permítame definir lo que es un hombre según la Biblia. Es alguien que ama a Dios, a su esposa, a su familia. Es fiel a Dios y es fiel a su esposa. Es esforzado y valiente, no se ahorra esfuerzo. Es diligente y excelente en todo lo que hace. Es alguien que honra a las autoridades, sirve al Señor, es leal, es transparente, es íntegro, cuida de su salud física, emocional y espiritual, es generoso, es humilde y es comprometido. En pocas palabras. Pero es fácil decir que somos hombres de convicciones. El asunto es cuando esas convicciones son puestas a prueba en tiempos difíciles. Mire esto, qué interesante. ¿Dónde se dieron a Adán y Eva la tentación? En un jardín donde tenían absolutamente todo, aún la presencia de Dios que caminaba con ellos. Ahí se dieron. ¿Dónde Jesús resistió? En un desierto después de 40 días y 40 noches sin comer ni beber agua. Pero con la palabra resistió y en el poder del Espíritu Santo salió. Nuevamente, ¿cuál es el ejemplo? El segundo Adán. Jesús es nuestro ejemplo. Un verdadero hombre se mantiene firme en sus convicciones, no se deja llevar por cualquier corriente. Un verdadero hombre es un león con un corazón de cordero. Jesús es el león de la tribu de Judá y es el cordero de Dios. Martin Luther King dijo: tenemos que tener mentes duras y corazones suaves. Es decir, vivir por convicciones en nuestra mente, renovados por la palabra de Dios, pero con un corazón lleno de amor para producir transformación. Eso en cierta forma es el equilibrio entre el amor y la verdad. No puede ser al contrario. No puede ser mentes suaves que todo lo ven como normal y corazones endurecidos que no permiten transformación. Tienen que ser mentes duras, fuertes, renovadas por la palabra de Dios, caminando en los valores morales de la palabra de Dios, y un corazón lleno de amor, para no estar dando bibliazos, sino para mostrar la belleza de aquel que transforma una vida en un segundo.
Así como tenemos que estar convencidos de nuestros valores morales, también tenemos que estar convencidos de que tenemos un Dios que es grande, bueno, generoso y poderoso, que es el que nos permite caminar en esos valores morales. De lo contrario, imposible. Termino con esta historia. Las historias de la Biblia son fabulosas todas, pero es cierto que hay unas como que con las que uno se identifica o que uno quisiera ser ese tipo de persona. En Daniel 3 hay la historia de 3 jóvenes. Se llaman Sadrac, Mesac y Abednego. Si no tiene nombre para sus hijos, ahí tiene 3 buenas opciones: Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 hombres habían llegado esclavos a Babilonia, pero su testimonio de vida hizo que fueran puestos aún en posiciones de gobierno. ¡Qué tremendo! Y un día al rey al que ellos servían, el rey Nabucodonosor, le dio por hacer una estatua de 27 metros de alto y 2 metros y medio de ancho, y por sacar un edicto real que todo aquel que viviera en ese reino, cuando escuchara los instrumentos musicales, debía postrarse a esa estatua, y el que no se postrara iba a ser echado en un horno de fuego ardiendo. Y adivine quiénes no se postraron: Sadrac, Mesac y Abednego, porque ellos habían tomado la decisión de solamente adorar a Dios. Era su convicción. Entonces sonaron los instrumentos y el rey se dio cuenta, porque hubo chismosos que fueron a decirle que Sadrac, Mesac y Abednego no se postraron, y los mandó llamar. Increíble, los amaba tanto que les dio otra oportunidad. Sadrac, Mesac y Abednego, mire, yo los quiero mucho, pero si suenan los instrumentos y ustedes no se postran, entonces póstrense. Y ellos le dijeron: no, eso no tenemos ni que pensarlo, rey. El Dios al que nosotros servimos puede librarnos de ese horno, pero si no lo hace, aún así no nos vamos a postrar. Vivimos en una generación que es muy emocional, muy emocional. Y es raro ver hombres tan emocionales, pero no está mal, no está mal, porque eso también da sensibilidad a las cosas de Dios. Lo que está mal es que esas emociones sean la base de las decisiones, cuando esas emociones no nos están llevando a Dios. La vida no se vive por emociones, sino por convicciones. Hay que poner esas emociones a la luz de las convicciones de la palabra de Dios para poder tomar decisiones correctas. Y estos 3 jóvenes, a pesar de que eran jóvenes, que seguro sintieron miedo, no solamente iban a perder su posición, podían perder su vida, que seguro sintieron dudas. ¿Será que nos postramos y el Señor sabe que realmente no lo estamos haciendo? Pero seguro entre ellos se apoyaron: no, vamos a permanecer firmes, hermano. Y esos buenos amigos, necesitamos buenos amigos que nos ayuden a estar firmes en nuestras convicciones. Cuando le dijeron esto al rey, el rey se enojó muchísimo. Dice que estaba tan lleno de ira que su rostro se le desfiguró, y mandó calentar el horno 7 veces más, y los mandó a amarrar de manos y pies, y puso a sus mejores soldados, los más fuertes, para que los tiraran al horno. Estaba tan caliente el horno que cuando esos soldados lo tiraron, los soldados murieron. Y todo el mundo estaba esperando el espectáculo, a ver cómo terminaba. Y el rey está sentado en su silla, en su trono real, y de pronto se para y dice: no, yo tengo que acercarme más, porque no hay 3, hay 4, y el cuarto es semejante a un Dios. Y no solo eso, ya no están atados, sino que están danzando en medio del horno. Las circunstancias más difíciles en la vida, en el fuego de la mayor prueba de tu vida, es quizás el momento donde vas a experimentar la mayor presencia de Dios. Y ese fuego solo va a quemar las ataduras y te va a permitir danzar en medio de la prueba. Escúcheme esto. El rey los mandó sacar, ¿y sabe qué dijo? Que todo el mundo adore al Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, porque no hay Dios que pueda salvar como ese. Y ese Dios es tu Dios, es mi Dios y es nuestro Padre. Él merece todos los aplausos. Ponte de pie y dale todos los mejores aplausos a nuestro Dios, que es nuestro Padre.
el todopoderoso, el grande, el eterno. No hay nadie, absolutamente nadie como Él.